Y como les venía mencionando, pues vamos a tener una clase de repaso. Este repaso tiene que ver con de qué están hechas las cosas. Como ustedes y yo sabemos, en el siglo V, antes de nuestra era, una persona llamada filósofo Demócrito, reflexionó y dijo que toda la materia estaba hecha de átomos y que un átomo no es más que una partícula que no se puede dividir. Ajá. Pasó mucho tiempo y muchos estudios posteriores directos a la materia sin aterrizar de qué estaba hecha. Nadie sabía qué eran los átomos. Y así pues se fueron describiendo muchas propiedades de esta materia. Para poder representar la materia de una forma más dinámica, nosotros usamos modelos. Eso lo vimos en la penúltima clase. Un modelo que nos va a ayudar mucho es el modelo cinético molecular. Con él vamos a poder describir el comportamiento de los átomos en la materia. Y para esto nosotros mencionamos que teníamos 3 tipos de agregación de la materia, que son sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y también un estado que prevalece en el espacio, que es el estado de plasma. Difícil de describir, pero sí tenemos que tener en cuenta que es un estado ionizado. Los otros no son tan difíciles de describir porque nosotros representamos al átomo como una pequeña esfera y, por ejemplo, cuando hablamos del estado líquido, del estado sólido, lo representamos como estos pequeños átomos esféricos muy cercanos unos a otros, sin olvidar el hecho de que tienen el mismo tamaño, la misma forma y además, si estamos hablando de una sustancia pura y además están en constante movimiento. También describimos el estado líquido como un estado donde los átomos se encuentran no tan cercanos espacialmente hablando y que generalmente tienen enlaces débiles, como es en el caso del agua, que nosotros llamamos puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno mantienen de una forma estable las moléculas y les permite una característica muy importante que es fluir. Un sólido es una estructura que definitivamente es sólida, este es un pedazo de aluminio, es sólida, es difícil de penetrar, etcétera. Pero cuando hablamos de los líquidos ya vemos unas características como que podemos disolver una sustancia en otra, como que podemos penetrarla con cierta facilidad, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de los gases, nosotros dijimos que estos gases en el modelo cinético molecular son átomos o moléculas de elementos que se encuentran sensiblemente separados unos de otros. Por ejemplo, que estoy representando aquí, es los 2 átomos de oxígeno, que es un gas diatómico.
Dicho esto, bueno, pues ya tenemos el conocimiento de que que los átomos son partículas que son indivisibles, a Demócrito, y que el modelo nos puede representar los 3 estados de agregación de la materia. Ajá. Estos estados de agregación de la materia son muy importantes, los 4 estados de agregación de la materia son muy importantes, porque de ellos van a depender las propiedades físicas, químicas y organolépticas de la materia, que es a lo que vamos a empezar a trabajar. Bien, vamos a hablar de las primeras propiedades. Las primeras propiedades de la materia fueron descritas a través de los sentidos y a estas se les llamó organolépticas. Digamos, podríamos ver, hablando de una de las propiedades que es la vista, distinguimos color, olor, forma. Perdón, color, olor, forma. Disculpen. Color y forma. Con el olfato, que es otro sentido que tenemos, pues tenemos los olores, ¿verdad? Sí. Con la vista, el olfato, con el gusto, está el sabor. Aquí hay una gran variedad, hay sustancias insípidas completamente sin sabor, hay otras que tienen sabor dulce, ácido, amargo, agrio, etcétera, ¿verdad? Entonces, vista, olfato, gusto, tacto, lo referimos a la textura, rugosa, lisa, afelpada, suave, rígida, etcétera, en cuestiones de tacto. Es vista, olfato, gusto, tacto y nos falta el sonido. En este punto, pues sería un poco difícil describir alguna sustancia a través de este sentido, a menos que tuviéramos, por ejemplo, 2 monedas, una hecha de plástico, de chocolate y una moneda normal, ¿verdad? De las que venden y nos dijeran, ¿cuál quieres, no? Y las ves y están físicamente se ven iguales, pero a la hora de que las sientes, una pesa más, otra está más ligera, una brilla más, una brilla menos, y cuando la sueltas, pues hay un sonido característico metálico. Tan es así que pues no todos los metales se usan para construir campanas porque no todos tienen la misma estructura de sonido. Pero bueno, aquí nosotros entonces tenemos las propiedades organolépticas. Esto lo hicimos, si se recuerdan, en un mapa de conceptos. Esta sería la primera parte del mapa de conceptos. El pizarrón no permite que nosotros hagamos otra cosa más porque es muy pequeño, ¿verdad? Pero aquí ya tenemos las propiedades todas al mismo nivel porque es un mapa de conceptos organolépticas. ¿Sí? ¿Qué se refieren? Nada más a los puros sentidos. Así apreciamos los materiales y nos dimos cuenta, por ejemplo, de los diferentes usos que podían tener dichos materiales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el olfato es indiscutible un indicador de un alimento en buen estado, alimento en estado de descomposición, porque físicamente lo podemos estar apreciando que se ve bien, pero el sabor no es agradable y el olor también es desagradable. Entonces, este es nuestro primer contacto, nuestros sentidos. Vamos a hablar ahora de la segunda parte, que se llama propiedades físicas.
Estas ya nos arrojan algunas características importantes de la materia. Estas son otras características, ¿verdad? Entonces, propiedades físicas de la materia. Aquí nosotros vamos a apreciar la solubilidad, la densidad, la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión y la viscosidad. Vamos a hablar de cada una de ellas para que nos demos cuenta de qué nos está diciendo cada una de estas propiedades. Bien, la solubilidad. La solubilidad se caracteriza porque hay ciertas sustancias que son solubles en otras tales. ¿Y cómo es eso, no? ¿A qué se refiere? Bien, tenemos un ejemplo muy importante en el agua. Por ahí ustedes han escuchado el término solvente universal. ¿Por qué? Porque casi todo se disuelve en agua. Por ejemplo, líquidos, sólidos y gases pueden ser disueltos muy bien en agua. Y los solutos. Estas sustancias van a ser características, se reconocen porque son las que están en menor cantidad, pueden ser gases, pueden ser líquidos y pueden ser sólidos. Cualquiera de los tres estados de agregación de la materia los pueden tener, pero su proporción en cuanto al solvente es menor. Aquí nosotros podemos encontrar diferentes, cuando nosotros hacemos una solución, las soluciones se clasifican, aquí le voy a poner, esto es la característica de una solución. Las soluciones se caracterizan por ser soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Y eso va a depender de la cantidad de soluto disuelta en el solvente. No así del estado de agregación, es decir, no importa si estamos hablando de sólidos, líquidos o gases. El solvente tiene una cierta capacidad de disolver el soluto para formar la solución y esa capacidad la van a ver ustedes en el ejercicio que se les plantea para mañana. O sea, hoy van a ver el video y hacer su actividad y ahí se van a dar cuenta que a veces cuando tenemos una gran cantidad de solvente, aquí lo voy a poner, cuando tenemos mucho solvente y lo que agregamos es una simple cucharadita del soluto, es muy fácil hacer la solución. A esta solución, donde el soluto se disuelve completamente, se le llama una solución diluida. Cuando empieza a haber una cierta cantidad de soluto no disuelto en el solvente, estamos hablando de una concentración, de una solución concentrada, ¿verdad? Que nos cuesta trabajo, pero al final terminamos de disolver. Y saturada cuando ya vemos unos pequeños grumitos sin disolver en la solución, ya casi no se puede. Y cuando agregamos más sustancia de la debida, pues sí se forma la solución, pero encontramos una gran cantidad del soluto depositado en el fondo de nuestro recipiente y esto es una solución sobresaturada. Ajá. Esto es en cuanto a la solubilidad de las sustancias. Voy a borrar aquí y vamos a hablar de la densidad.
En el caso de la densidad, las sustancias se ven menos densas o más densas. Y esto va a tener que ver con la cantidad de la sustancia, con la cantidad de átomos de la sustancia presentes. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de el agua. El agua, podemos calcular la densidad de un cubito de agua, que aquí tenemos agua. El cubito está completamente lleno del agua. Entonces, vamos a pesar esto. Hay una fórmula de densidad que dice que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces, pesamos y decimos que esto es 1 gramo de agua. Y tenemos 1 centímetro cúbico de agua. Entonces, esta sustancia su densidad es de 1 gramo por centímetro cúbico. Ustedes van a ver que hay sustancias más densas, por ejemplo, un metal. Si nosotros calculamos el volumen de este metal y lo pesamos, vamos a encontrar cuál es su densidad, ¿verdad? El volumen más la masa entre el volumen nos va a decir cuál es la densidad. El agua es una sustancia poco densa, por eso en ella, cuando nosotros colocamos algunas sustancias más pesadas, por ejemplo, una moneda que colocamos en un vaso con agua, se va al fondo porque la moneda es más densa. O, por ejemplo, un trozo de madera o de corcho, en lugar de que, como es menos denso que el agua, en lugar de hundirse, flota. Y se aprovechan estas propiedades de la materia para, por ejemplo, la construcción de embarcaciones, para la construcción de, ¿por qué no decirlo? Incluso construcción de edificios, ¿no? Materiales más densos, materiales menos densos, materiales porosos. Ahora hay unas construcciones propiamente dichas que llevan materiales que son ligeros, pero que tienen la capacidad de no absorber el calor del exterior. Ajá. Vamos a hablar de la temperatura de ebullición. Esta temperatura de ebullición va a ser muy característica para cada líquido y también para cada condición. Por ejemplo, si nosotros tenemos 3 recipientes con agua en diferentes lugares del planeta, por ejemplo, este recipiente que tiene agua está a nivel del mar. Vamos a ponerle en San Felipe. Ajá. Una zona de Baja California, ¿verdad? Que está al nivel del mar. Esta vamos a ponerle la Ciudad de México. Y en este caso vamos a poner el Nevado vamos a poner el Popocatépetl. Fíjense bien, el agua normalmente a nivel del mar debe hervir a 100 grados centígrados. Pero cuando vamos a la Ciudad de México, el agua hierve a menos de 90 grados centígrados. Y si vamos al Popo, va a hervir a menos de 80 grados centígrados. ¿Por qué pasa esto? Bien. A nivel del mar, nosotros estamos recibiendo la presión de una columna de gases encima de esta agua. Para que esta agua pueda salir en forma de vapor, hay que, digamos, ir esquivando estas moléculas que están cayendo sobre el agua y que están presionando el agua, porque es la presión, presionando el agua para que no se desprendan. Entonces tarda más. Conforme nos vamos elevando en el nivel
Por ejemplo, aquí estamos a 1900 metros sobre el nivel del mar, poquito más de 1900. Entonces es menos la presión de la columna de gases que está impidiendo que estos átomos de agua, estas moléculas de agua salgan. Y si estamos en el popo, que son arriba de los 4000 metros de altura, el doble de la Ciudad de México, bueno, pues ahí tenemos la columna de gases menor, hay menos cantidad de presión y esto nos permite, esto nos impide que esta agua hierva a 100 grados centígrados. Va a empezar su punto de ebullición menor. El punto de ebullición en este caso es una de las características para cada una de las sustancias. Si ustedes hablan, por ejemplo, de agua, pues son, digamos, a una atmósfera de presión y 100 grados centígrados a nivel del mar, el agua está hirviendo, ¿verdad? Pero si hablamos, por ejemplo, de algún alcohol, de un éster, de una acetona o de algún otro líquido combinado, pues la temperatura de ebullición va a ser diferente. Ajá. Entonces, con esto nosotros podríamos identificar una sustancia que desconozcamos. Una vez que tomemos la temperatura de ebullición, nos vamos a dar cuenta de qué sustancia estamos hablando. Otra temperatura que tomamos en cuenta es la temperatura de ebullición. Perdón, de fusión. Esta temperatura de fusión habla precisamente de sólidos. En este caso volvemos a hablar de un cubito de agua, que se expone a la temperatura ambiente y que empieza a formar un pequeño charquito y a disolverse. ¿A qué temperatura empieza a fundir el agua? A los 10 grados centígrados, dependiendo también de la temperatura ambiente, ¿verdad? Se evapora menos agua en las épocas frías y se evapora más agua en las épocas de calor. Se funde más rápido un hielo en las épocas de calor y se funde más lentamente en las épocas frías. Un ejemplo es un pescado congelado que sacas del refrigerador para consumir y lo pones desde la mañana y hasta lo saqué ayer a las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde dejó de tener hielo. Eso quiere decir entonces que la temperatura de fusión de ciertos elementos va a depender de la temperatura ambiental. Hay sustancias con una temperatura de fusión muy baja, pero hay sustancias sólidas como son los metales que funden arriba de los 1000 grados centígrados. O sea, no funden tan fácilmente. Y finalmente, la viscosidad en los materiales. Esa también es muy importante. La viscosidad es, generalmente decimos, ay, este huevo está viscoso, pero en realidad la viscosidad es la incapacidad de un líquido de fluir libremente o la poca posibilidad de un líquido de fluir libremente. Cuando digo fluir libremente es si yo tuviera abierto este envase con este líquido colorido que ya habíamos puesto en otra ocasión y lo dejo caer, vamos a ver que va a caer con una cierta velocidad. Cada líquido, por su viscosidad, va a presentar una oposición a ese movimiento y a eso le vamos a llamar viscosidad. Tenemos muchas sustancias que podemos llamar viscosas, como son las mieles. Hay diferentes tipos de mieles, diferentes viscosidades. Por ejemplo, los geles, el shampoo, en español, ¿ok? Y de ahí, pues, etcétera. Estas condiciones, estas características están hechas para que
Estas sustancias, bueno, algunas en la naturaleza como la miel tiene su viscosidad particular, ya sea una miel de agave, ya sea una miel de abeja, ya sea una miel de maple, cada miel tiene su propia viscosidad. Ajá. Los geles, pues hay geles que son mucho más viscosos y unos más ligeros, y pues en los shampoos también depende de la cantidad de sustancia que quieran, de la consistencia que requieran estas sustancias, igual que las cremas y algunas otras sustancias, ya sean comestibles o no comestibles. Se usa mucho jugar con la viscosidad para una textura, incluso para un sabor, ¿verdad? No que sepan mejores, sino que a lo mejor se disuelvan más lentamente en la boca y perdure más el sabor en, en, el, en el paladar. Y con esto pues terminamos la parte de repaso.